Le doy la bienvenida. Hoy es 24 de mayo, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión de María, Auxiliadora, patrona de la diócesis de Granada. La devoción a María Auxiliadora o María Auxilio de los cristianos tiene raíces profundas en la historia de la Iglesia, particularmente en momentos de crisis y persecución. La invocación de María bajo el título de Auxiliadora fue usada por San Juan Crisóstomo en el siglo IV, pero la devoción moderna se popularizó significativamente gracias a San Juan Bosco en el siglo XIX. Uno de los primeros momentos críticos donde la Iglesia invocó a María Auxiliadora fue durante la batalla de Lepanto. El Papa San Pío V atribuyó la victoria a la flota cristiana sobre los turcos otomanos a la intercesión de la Virgen María, a quien había implorado bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. Otro evento significativo fue la liberación de Viena del asedio turco, nuevamente atribuido a la intervención de María. Estos eventos consolidaron la percepción de María como protectora en tiempos de guerra y conflicto. Sin embargo, la devoción tomó una forma más estructurada y organizada con San Juan Bosco. En 1862, Don Bosco comenzó a promover la devoción a María Auxiliadora en respuesta a las dificultades que la Iglesia enfrentaba. Fundó la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia, que se convirtió en el centro de la devoción. En 1814, el Papa Pío VII, después de su liberación del cautiverio impuesto por Napoleón, atribuyó su liberación a la intercesión de María y estableció la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo en agradecimiento. La celebración de María Auxiliadora el 24 de mayo es una fecha importante en el calendario litúrgico, especialmente para la familia salesiana fundada por San Juan Bosco. Es un día de oración y gratitud, recordando la constante protección de la Virgen María sobre la Iglesia y los fieles. San Juan Bosco es el principal promotor de la devoción a María Auxiliadora en tiempos modernos. Su trabajo con los jóvenes y la fundación de la congregación salesiana están profundamente ligados a esta devoción. La Basílica de María Auxiliadora, situada en Turín, es un lugar de peregrinación y devoción, reflejando la influencia de María en la vida de los fieles. Por eso, hoy 24 de mayo, pidamos a Santa María, auxilio de los cristianos, que nos ayude a enfrentar las dificultades de nuestra vida con fe y confianza en su poderosa intercesión, que bajo su manto protector encontremos consuelo, esperanza y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que ella nos guía hacia su Hijo Jesucristo. Amén. Esta celebración nos recuerda la importancia de la devoción de María en la vida de la Iglesia y cómo a través de los siglos la intercesión de María ha sido un faro de esperanza y salvación para los cristianos en tiempos de necesidad. Le invito a disponer su oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio que se nos proclama en este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 hasta el 12. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se unió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión:
¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su mujer y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos se volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En nuestra primera lectura del apóstol Santiago, en su capítulo 5, versículos del 9 al 12, continuamos la reflexión y lectura de la carta católica del apóstol, hermano o familiar del Señor, hijo de una hermana de María, la Madre del Señor, María Cleofás, acerca de lo que el creyente debe entender y comprender sobre la venida del Señor y algunas exhortaciones finales que entrega el apóstol. El autor sagrado pone al lector de esta carta en el sagrario de la misericordia. No somos perfectos, muchos tenemos más defectos que habilidades, pero el creyente debe poner la mirada en las cosas buenas de sus hermanos de comunidad y orar por sus defectos y todo aquello que nos incomoda de él. Así ayudaremos a nuestros hermanos a conducirlos hacia la patria del cielo en camino de santidad y perfección. Ojo, el autor lo dice en la parte segunda o B del versículo 9. No nos corresponde a nosotros juzgarlos, es el mismo Dios juez a quien corresponde con su dedo santo señalar y calificar. La perseverancia, la justicia, la honra y la humillación deben ser la brújula de todo creyente porque ha sido sumergido en las aguas del bautismo y ha sido ungido como profeta, y debemos seguir su ejemplo. Seamos amantes y operantes de las obras de misericordia, especialmente de aquella que nos invita a sufrir con paciencia los defectos de los demás, pero sufrir también con amor y entereza toda clase de sufrimiento. Recordemos que el Señor lo prometió en el monte de las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren. En últimas palabras, que mi hermano de comunidad, de familia, de trabajo, de oficina, el vecino, el transeúnte, con todos ellos debemos tener misericordia y cuidado con la envidia, que ella no nos lleve a condenarlos o al menos a convertirnos en testigos de alguna infamia que no hayan cometido para deshacernos de alguno de ellos. Que de nuestros labios salga la oración por ellos y mantenernos en la verdad, porque Cristo nos liberó con su verdad para mantenernos en esa verdad. La carta del apóstol Santiago, llamada Epístola de Santiago, es uno de los libros del Nuevo Testamento atribuido tradicionalmente a Santiago, el familiar de Jesús, o llamado hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén. La carta fue escrita en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, probablemente en el año 62 antes del martirio de Santiago. La audiencia
de esta carta eran los cristianos judíos dispersos fuera de Palestina, conocidos como las 12 tribus de la dispersión, según lo que nos narra el mismo autor sagrado en el capítulo 1, versículo 1. La comunidad enfrentaba diversas pruebas, incluyendo persecuciones y tensiones sociales, así como conflictos internos y externos. Santiago describe para exhortar y fortalecer a los creyentes, brindando instrucciones prácticas sobre cómo vivir una vida de fe genuina. Profundicemos un poco más en la carta de Santiago. Miremos la propuesta que encontramos en el versículo 9. Encontramos en el versículo 9: no os quejéis unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. No os quejéis. En el versículo 9, Santiago exhorta a los creyentes a no quejarse o murmurar unos contra otros. La queja y la murmuración generan discordia y división en la comunidad. La referencia al juez que está a las puertas subraya la inminencia del juicio divino, recordando a los creyentes que deben vivir con una conciencia constante en la justicia de Dios. Mientras tanto, en el versículo 10, Santiago señala a los profetas del Antiguo Testamento como ejemplos del sufrimiento y paciencia. Estos profetas permanecieron fieles a Dios y a su misión, a pesar de las adversidades y persecuciones que enfrentaron. Los cristianos son llamados a imitar esta paciencia y constancia en su propia vida de fe. En el versículo 11, Santiago reafirma la bendición de aquellos que perseveran en el sufrimiento. Menciona a Job como un ejemplo de paciencia extrema, destacando la compasión y misericordia de Dios que finalmente le restauró y bendijo. Esto anima a los creyentes a confiar en la bondad y fidelidad de Dios incluso en medio de las pruebas. En el versículo 12, Santiago advierte contra el uso de juramentos, instando a los creyentes a ser personas de integridad cuyo simple sí o no sea suficiente. Este mandato refuerza la necesidad de sinceridad y veracidad en la comunidad cristiana, evitando la frivolidad y el engaño que pueden traer juicio. La carta de Santiago, en su enfoque práctico y ético, sigue siendo extremadamente relevante hoy en día. En el contexto del texto que se ha proclamado en este día, se nos recuerda la importancia de la paciencia, la perseverancia y la integridad en nuestras relaciones y en nuestra vida de fe. Hablemos de temas importantes: paciencia y constancia. Al final que los profetas y Job, los creyentes de hoy enfrentan diversas pruebas y desafíos. La exhortación a la paciencia y la constancia nos anima a mantener la fe y la esperanza confiando en la compasión y la misericordia de Dios. Hablemos de integridad y veracidad. La advertencia contra los juramentos nos llama a ser personas de palabra, cuya honestidad y sinceridad son evidentes en nuestras interacciones diarias. En un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona, este llamado a la integridad es crucial. Y el último tema que encontramos al profundizar el texto de hoy es la unidad y no murmuración. La instrucción de no quejarnos unos de otros subraya la necesidad de fomentar la unidad y el amor dentro de la comunidad cristiana, evitando la crítica destructiva y la división. San Juan Crisóstomo en sus homilías a menudo enfatizaba la importancia de la paciencia y la constancia en la vida cristiana. Al comentar sobre la paciencia de Job,
destacaba cómo esta virtud permite a los creyentes soportar las pruebas con esperanza y fe en la providencia de Dios. Estas palabras que el autor sagrado utiliza constantemente en su carta resaltan las cualidades del apóstol, invitando a sus lectores a desarrollar constantemente, reflejando el carácter de Dios y promoviendo una vida de fe auténtica y comprometida. Estas son macrotimia, una palabra griega que se traduciría como paciencia, longanimidad, hipomone, constancia y perseverancia, polisplagnos, compasivo, oikirmón, misericordioso. A estas propuestas que nos hace el Espíritu de Dios en la carta de Santiago, respondámosle con el Salmo 102 y que resuene en cada uno de los párrafos de este cántico esta frase antífona: el Señor es bondadoso y misericordioso. El Salmo 102, titulado Bendice alma mía al Señor, es un himno de alabanza y agradecimiento a Dios por su misericordia y sus múltiples beneficios. El Salmo 102, atribuido a David, es una expresión de profunda gratitud hacia Dios. Aunque el contexto exacto de su composición no es conocido, el Salmo refleja una experiencia de reflexión personal y comunitaria sobre la bondad y la fidelidad de Dios. Este Salmo se recitaba en actos de culto y también en momentos personales de oración y meditación. Miremos los versículos 1 y 2. Bendice alma mía a Yahvé, del todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, no olvides sus tantos favores. El autor sagrado llama a su propia alma a bendecir a Yahvé, subrayando la importancia de recordar y no olvidar los beneficios y bendiciones que Dios nos ha otorgado. La repetición de bendice alma mía enfatiza un llamado a una alabanza interna y total, involucrando a todo el ser en la adoración a Dios. Versículos del 3 al 4. Él perdona todas sus culpas, sana todas sus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Estos versículos destacan las acciones misericordiosas de Dios: perdonar culpas, sanar dolencias, rescatar de la fosa y coronar con amor y ternura. Estas acciones subrayan la compasión y la salvación que Dios ofrece, mostrando su carácter misericordioso y sanador. Versículos desde el 8 hasta el 9. Compasivo y clemente es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Salmo aquí hace eco de la descripción de Dios en el Éxodo, en el capítulo 34, versículos del 6 al 7, destacando su compasión, clemencia, paciencia y amor constante. Esta descripción muestra la naturaleza indulgente y misericordia de Dios, quien no nos retribuye según nuestros pecados, sino que ofrece perdón y amor. Versículos del 11 al 12. Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuando dista el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Estos versículos utilizan imágenes poderosas para describir la magnitud del amor de Dios y su capacidad para perdonar. La compasión de la distancia entre el cielo y la tierra
entre el oriente y el occidente, muestra la infinitud del amor y el perdón divino. Dios aleja nuestras transgresiones de nosotros de una manera total y absoluta. El Salmo 102 parece haber sido motivado por una profunda experiencia de la gracia y la misericordia de Dios. Es un himno de gratitud que celebra las acciones salvíficas de Dios en la vida del autor sagrado y en la comunidad de Israel. La repetida referencia al perdón, la sanación y la protección sugiere que el Salmo fue escrito en un contexto de reflexión sobre las obras de Dios a lo largo de la historia de Israel y en la vida personal del autor. Hoy en día, el Salmo 102 sigue siendo relevante como una oración de alabanza y gratitud por la misericordia y el amor de Dios. Nos invita a recordar y agradecer los beneficios divinos y a confiar en el perdón y la compasión de Dios en nuestras propias vidas. La invitación a bendecir a Dios con todo nuestro ser es un llamado a vivir una vida de gratitud y reconocimiento de la bondad divina, incluso en medio de las dificultades. Este salmo nos recuerda la importancia de gratitud y alabanza en nuestra relación con Dios, enfatizando que su amor y misericordia son infinitos y que siempre disponibles para aquellos que buscan con sinceridad y reverencia. La propuesta del Evangelio. Continuamos este proceso de formación de Jesús a sus discípulos propuesto en el Evangelio de San Marcos en su capítulo 10, los primeros 12 versículos. Los discípulos salen de la ciudad de Cafarnaún y se dirigen hacia la región de Judea, es decir, hacia el sur. Se acercan unos adeptos y aprovechan unos fariseos para preguntarle. Los fariseos son una secta de judíos muy celosos con la Torá, piadosos, ritualistas, conservadores y legalistas que procuraban ser los más fieles posibles a la norma, tan fieles que les molestaba las acciones de ciertos judíos que vivían mediocremente su experiencia de fe, criticándolos incluso a quienes no cumplían la norma con rigor. Estos creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de los ángeles, en seres espirituales y que el ser humano tenía un alma. Estos le preguntan a Jesús como para ver qué tan informado estaba acerca de las normas del divorcio. ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Jesús los remite a la norma mosaica. Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. El matrimonio judío no era una relación indisoluble, como ocurre en la experiencia católica. Bajo la norma de Moisés, el marido podía repudiar a su mujer, según lo que nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 24, versículo 1. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo o un escrito de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Estas son algunas de las causas para que el hombre la repudiara. Si el esposo encontraba algún defecto o vicio en ella, si llegaba el momento en que ya no le agradaba, si notaba que ella era algo torpe incluso en la atención de la casa o los quehaceres de la comida. Hubo un tiempo, en la época de Esdras, en que ordenó a quienes se habían unido a mujeres extranjeras en tiempos del exilio separarse de ellas para agradar al Señor. Lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 10 versículo 11. Dice el texto: Ahora pues, dad gracias a Yahvé, Dios de vuestros padres,
y cumplid su voluntad, separándoos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras. ¿Qué debían hacer? Redactará el acta de repudio, lo pondrá en la mano de su esposa y la enviará a la casa de su padre, a la casa de su familia. Ya en tiempos de Malaquías, más o menos en el año 460 a.C., el matrimonio empezó a tomar otro sentido que fuera para toda la vida. Estaba mal visto el divorcio porque el matrimonio pasó a ser como una analogía con la alianza de Dios con su pueblo. Respecto a la pregunta, Jesús responde lo que está contenido en el versículo 5. Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Y les recuerda qué dice las Escrituras desde el comienzo, es decir, cuál era el plan de Dios. Lo que está contenido en el capítulo 10 de San Marcos, en los versículos del 6 al 9. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. De aquí la Iglesia se sustenta para sostener que el matrimonio sea indisoluble. Todo para favorecer el verdadero amor, la entrega absoluta de un cónyuge al otro, pues cada uno proyecta su vida para construir una vida juntos, construyendo sociedad conyugal, familia y apoyarse en los negocios que construyan para asegurar su estadía y el futuro de sus hijos. En otras palabras, es abandonar la confianza en Dios que Él estará dinamizando la unión conyugal. En otras palabras, es para abandonarse en la confianza en Dios que Él estará dinamizando la unión conyugal para que puedan permanecer juntos hasta la muerte de alguno de los dos cónyuges. En casa de los discípulos le preguntan nuevamente acerca del tema y su respuesta fue lo que está contenido en el versículo 11. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya conocimos los casos en que él podía repudiar a su mujer. Ahora pongamos en conocimiento cuando ella podía repudiar a su marido, más por conocimiento cultural. Cuando el esposo la denunciaba falsamente que no había llegado a ella en su primer noche virgen. Por supuesto que los padres y cierto amigo del matrimonio tenían que presentar las evidencias, las sábanas manchadas, para poder defenderse en algún tribunal. Si él declaraba falsamente que había estado con otro hombre, también si su marido contraía lepra, si se cansaba de su marido por él laborar en el trabajo de curtir pieles y si violaba a una virgen. Algo más, el hombre podía repudiarla con su propio consentimiento, en cambio la mujer debía contar con el consentimiento de su marido para ella repudiarlo. ¿De qué calidad es el adulterio? Pongamos un ejemplo. La leche ya no tiene la misma calidad, le han agregado otro elemento o han adicionado un ingrediente que le han hecho perder su calidad. Cuando el producto de la leche es adulterado por causa del agua o cualquier otro ingrediente, en esto consiste perder la calidad del amor, del cariño, del afecto, de la entrega. Por eso el amor debe ser genuino y completo. El hombre que realiza su contrato con la mujer durante todo el matrimonio debe sentir y confiar
pensando en ese primer amor para que el amor pueda alcanzar para toda la vida. Hemos llegado al final de esta entrega. Supliquémosle al Señor que nos ayude a perfeccionar la entrega amorosa en nuestros pactos, los que realicemos en el transcurso de nuestra vida. Que Dios, el Señor, nos colme de su alegría y de su bendición. Feliz día y feliz fin de semana.